Hoy vamos a estudiar Roma, de la República al Imperio. Antes de hablar de sus formas de gobierno, tenemos que estudiar cómo se fundó. La fundación de la ciudad de Roma se establece para el siglo VIII a.C., a las orillas del río Tíber y formada por tribus de latinos. Aunque su asentamiento fue el Monte Palatino, estas tribus de latinos se asentaron en 7 montes distintos. Estos 7 montes fueron gobernados por 7 reyes, 4 fueron latinos y 3 fueron etruscos. Sin embargo, los romanos quisieron darle un origen más místico a la fundación de la ciudad y crearon leyendas sobre su origen. La primera leyenda está relacionada con la obra de Virgilio, titulada La Eneida, en la que cuentan cómo el semidios Eneas, huyendo de Troya, funda la ciudad. La segunda leyenda cuenta cómo 2 gemelos, Rómulo y Remo, fueron abandonados y criados y amamantados por una loba. Estos 2 hermanos fueron los primeros reyes, aunque Rómulo mató a Remo y en el 753 a.C. fue su primer rey real, estableciendo así en el Monte Palatino la ciudad de Roma. Durante este periodo, Roma se gobernó como una monarquía. Sin embargo, pronto cambió a otra forma de gobierno, que fue la República, del siglo VI al siglo I a.C. La República se componía de una serie de ciudadanos y no ciudadanos. Los primeros eran los patricios. Los patricios eran gente aristocrática, en menor número que el resto de los habitantes, que se encargaban de las leyes, ejercían la justicia y tenían el control de la política, de los cargos públicos. El otro grupo y más numeroso eran los plebeyos. Formados por campesinos, artesanos y comerciantes, estos no tenían derecho a asumir ningún tipo de poder político en el territorio. Tenían que pagar impuestos y estaban obligados a formar parte del ejército. Por lo que ellos intentaron luchar por mejorar su situación y durante 200 años lo intentaron. Consiguieron tener un tribuno de la plebe que les representaba en la política, la ley de las 12 tablas, derecho a casarse con los patricios, acceder a cargos públicos y acabar siendo ciudadanos romanos. De esta manera, el gobierno de la República se dividió en 3 instituciones. El Senado, encargado de política, finanzas y economía. Los magistrados, encargados del gobierno y del poder. Y los comicios, encargados de votar las leyes y de elegir a los magistrados. Sin embargo, como en todas estas civilizaciones que estamos estudiando, las mujeres y los extranjeros no tenían derecho a acceder al poder ni formar parte de las instituciones de gobierno. Además, hay un importante número de población que son esclavos y esclavas que no tienen ningún tipo de derecho. Aprovechando estas circunstancias, la República comenzó su expansión territorial. Gracias a un poderoso y eficaz ejército, la República Romana expandió su territorio por este gran mapa que veis, desde la península ibérica hasta Siria, pasando por el norte de África. Sin embargo, la crisis de la República llevaría a su fin. La crisis de la República llega con un conflicto muy importante, derivado de las desigualdades sociales. Los patricios tenían mucho más poder que los plebeyos, sin embargo, los patricios eran muchos menos y los plebeyos eran la mayoría de la población. Además, la expansión territorial
provocó que hubiera un aumento del número de esclavos. Cada vez que iban ocupando un territorio, iban haciendo esclavos. Además, los campesinos romanos, que tenían que poner dinero para esta expansión territorial, se fueron empobreciendo y muchos acabaron como esclavos. Por ello, apareció la figura de Julio César, que en un principio fue el cónsul, en el 59 a.C., pero quiso tener todo el poder y se convirtió en dictador en el 44 a.C., un poder que le llevó a la muerte, ya que tenía muchos enemigos, incluido su hijo. Lo mataron en los Idus de marzo, llamado así porque es el 15 de marzo del año 44 a.C. Una vez que muere Julio César, comienza el nuevo periodo, que es el Imperio Romano, que va de los siglos I al V después de Cristo. Este Imperio Romano empieza con la figura de Octavio Augusto, que significa el elegido por los dioses. Augusto va a controlar todo el poder del imperio. En primer lugar, el poder religioso como gran pontífice. En segundo lugar, el poder político como cónsul y encargado de las leyes y que funcionen estas leyes. En tercer lugar, el poder judicial, como el juez y el encargado de revisar todos los procesos penales. Y en cuarto lugar, el poder militar, como líder de todos los ejércitos romanos. Durante este periodo, conocido como la Pax Romana, de los siglos I al II después de Cristo, se desarrollará el imperio. Se le conoce como una época de prosperidad económica. Esta prosperidad económica va a llevar a desarrollar todas las calzadas romanas por todo el imperio, van incluso a darle la ciudadanía a todos los romanos, etc. ¿Esta Pax Romana qué significa exactamente? La Pax Romana son 200 años de paz donde se controla el limes, el límite, con el poderoso ejército levantando murallas y fortificaciones. De esta manera, toda la expansión territorial que habían conseguido es controlada en sus limes, en sus fronteras. Pero tiene que ser dividida en provincias porque son muchos. Cada provincia es gobernada por un gobernador y por sus funcionarios. Los ciudadanos del imperio se dividen otra vez en patricios y en plebeyos. Los patricios son los nobilitas y los caballeros, es decir, los nobles y los caballeros. Y los plebeyos siguen siendo más que los patricios y en esta ocasión se dividirán en campesinos y asalariados urbanos, porque van a empezar a crecer las grandes ciudades y serán muy importantes. Seguiremos teniendo esclavos y esclavas. Pero hay algunos esclavos que podrán acceder a su libertad y serán llamados los libertos. La población del imperio vivía en ciudades que se caracterizaban por distribuirse como un campamento romano, con su cardus y decumanus, calles principales que hacían una cruz. En medio de la cruz estaba el foro, que era la plaza principal, y para entretenimiento tenían un circo, un teatro y un anfiteatro. En este momento aparecerá el cristianismo. Será la nueva religión del territorio, ya que los romanos no son cristianos inicialmente. Jesús nace en la época de Octavio Augusto. Durante este periodo se desarrollarán los evangelios, la Biblia, toda la historia del cristianismo desde sus inicios. Aunque inicialmente tenía pocos seguidores, cuando Jesús es ajusticiado por los romanos, los seguidores comienzan a aumentar. Y estos seguidores comenzarán a desarrollar toda la fe católica por el imperio, llegando un momento en el que el cristianismo tendrá que ser aceptado como religión. Pero todo imperio llega a su final y el imperio romano también termina, y a partir del siglo III después de Cristo comienza su desaparición. En primer lugar, los pueblos bárbaros, los pueblos de los germanos, atacarán los limes del imperio. Esa superioridad económica que tenían comienza a decaer y entra en crisis, y las provincias, que eran tantas y tan diferentes, comienzan a rebelarse contra el poder del imperio. Además, el cristianismo aparece como nueva religión y tendrán que tenerla en cuenta. Llegará un momento en que en el año 313 Constantino hace el edicto de Milán, por el cual proclama que el cristianismo es oficial.
En esta fecha, 395 después de Cristo, el gran territorio del Imperio Romano se dividirá. En la zona verde tenéis el Imperio de Occidente y en la zona naranja el Imperio de Oriente. Y hasta aquí el rápido repaso de Roma.